Hola, buenas tardes, muchas bendiciones para todos, saludos. Aquí estamos ya nuevamente. Quiero tratar un tema con ustedes hoy y es referente a la resurrección. Porque tenemos que entender que la resurrección de Cristo ha sido el evento más trascendental de la historia. Y sobre todas las cosas es la verdad esencial del Evangelio. Por eso es que nosotros tenemos que poner en práctica, hermano, en nuestras vidas, ¿eh? la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, como dice la palabra, conforme a la escritura. Y esa es la enseñanza medular de la palabra, la enseñanza medular del Evangelio. Es esa, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura, fue sepultado y resucitó conforme a esa escritura. Lo repito nuevamente, porque es algo que tiene que estar centrado en nosotros, en nosotros. Y el tema de hoy es ese. El tema de hoy es la resurrección de Cristo, el poder de la resurrección y sus evidencias. Entonces, yo quiero estar enfocados hoy, que estemos enfocados, mejor dicho, en este tema. ¿Por qué razón? Una semana atrás estuvimos en Semana Santa y estuvimos tratando el tema de la resurrección y, y quisiera compartir con ustedes este día acerca de varias evidencias que confirman la resurrección de Jesús, porque por mucho tiempo se han levantado muchos mitos y enseñanzas en contra de la resurrección del Señor, mitos que son falsos y se han demostrado su falsedad. Pero vamos a tocar estos mitos aquí hoy y vamos a derribarlos una vez más. Gloria al Señor. Entonces, cuando vemos el Evangelio de Mateo, capítulo 28, vemos a María Magdalena y a María yendo a la tumba de Jesús. Y ahí vemos a ellas que se encuentran con el ángel, y el ángel le dice: ¿por qué buscan a Jesús? Sabemos que buscan a Jesús, que ha resucitado. Ya no está aquí, la tumba está vacía. ¿Entiendes? Y dice que los guardas temblaron de miedo al ver que la tumba estaba vacía, todo estaba vacío. Y entonces vemos que Jesús había resucitado y hay un mandato: vayan y díganselo a los discípulos. ¿Para qué? Para que ellos también lo sepan. Y aquí Él va delante de vosotros a Galilea y se les aparecerá allí. Entonces quiere decir que Jesucristo sí había resucitado. Y la primera razón que confirma la resurrección es que la tumba estaba vacía. Es decir, la tumba vacía confirma la resurrección. Porque mira, hermanos, si los enemigos de Jesús hubieran tomado el cuerpo de Jesús, seguramente ellos que hubieran hecho lo habrían mostrado para probar que Jesucristo no había resucitado. Lo seguro era eso. Pero ellos no pudieron encontrar el cuerpo del Señor. Ellos no pudieron ir y sacar el cuerpo del Señor. ¿Por qué razón? No tenían la prueba, no tenían la veracidad del cuerpo. Si ellos hubieran ido a sacar el cuerpo, lo hubieran mostrado para burlarse, para demostrar que no había ningún tipo de resurrección. ¿Entiendes? Y aparte, si aún así, ellos después que resucitase, y ellos lo negaran, y decían no hay resurrección, y hubieran hecho o hicieron una búsqueda del cuerpo y lo hubieran encontrado, lo hubieran mostrado para tirar por tierra toda la enseñanza de la resurrección de Cristo y de Cristo como Mesías. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos no pudieron nunca encontrar el cuerpo de Jesús, porque ciertamente Jesucristo sí resucitó de entre los muertos, demostrando que la palabra de Dios sí se cumplía conforme a las profecías dichas acerca de Jesús, que resucitaría al tercer día de entre los muertos. Esa es la primera prueba de que la resurrección de Cristo tiene veracidad. La segunda prueba es los discípulos, porque si los discípulos hubieran tomado el cuerpo, que es otro de los mitos que se enseña, que los discípulos fueron aparte escondidos y tomaron el cuerpo del Señor,
y lo escondieron para decir que, bueno, Jesús resucitó y entonces ya está demostrado. No, eso es un mito. ¿Por qué razón? Porque si los discípulos hubieran tomado el cuerpo, entonces ellos nunca habrían sacrificado su vida. ¿Entienden? Nunca habían sacrificado ni su vida, ni sus posesiones. No hubieran llegado al sacrificio hasta la muerte. ¿Por qué? Porque nadie se sacrifica por una mentira. Nadie muere por una mentira. Sin embargo, vemos en la historia, tanto bíblica y como en la historia de la iglesia, vemos a los discípulos, vemos a los padres de la iglesia, vemos cómo cada uno de ellos fue capaz de dar su vida por Cristo. Vemos que a ellos les cortaban la cabeza, iban a los leones, lo echaban en los fosos de los leones, los prendían como hogueras para iluminar en Roma. ¿Entienden? Eran echados en aceite, carteras de aceite hirviendo. Entonces, hermanos, nadie muere por una mentira. Entonces los discípulos no escondieron el cuerpo del Señor, sino que el Señor mismo al tercer día se levantó de los muertos con poder y gran gloria y está sentado a la diestra del Padre. Y esta era la fe de la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva y la fe nuestra, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, vana sería toda nuestra creencia. ¿Por qué razón? Seríamos hallados falsos testigos de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 15. Pero dice el apóstol Pablo, pero ahora Cristo sí ha resucitado. Qué bueno está esto, ¿eh? Qué bueno saber que tenemos a un Dios que está vivo, a un Dios que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Esto es algo poderoso, hermano, algo poderoso. Por eso los discípulos fueron capaces de dar su vida por la causa de Cristo. Y nosotros tenemos que ser capaces también de dar la vida, si es posible, por la causa del Señor Jesucristo, que fue el primero que vino y se entregó por nosotros. Porque tenemos que entender que la resurrección solamente fue un anticipo de la nuestra. Porque así mismo como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque 1 Corintios capítulo 15, verso 23, dice que Cristo, la resurrección de Cristo es la primicia. Luego nosotros los que somos de Cristo también seremos resucitados. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ahora, otra cosa también es que la tumba vacía, es decir, que esa tumba vacía revela que Jesucristo es el Hijo de Dios. La tumba vacía revela que Jesucristo, hermano, es el Hijo de Dios. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces no hubiera sido declarado Hijo de Dios con poder. Se dice Romanos capítulo 1, verso 4. Vamos a buscarlo aquí conmigo. Venga, miren lo que dice Romanos capítulo 1, verso 4. Dice la palabra de Dios así. Dice así, que Jesucristo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder mediante el Espíritu de Santidad. ¿Pero por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Quiere decir, hermano, que la resurrección de Cristo, ¿qué hizo? Fue lo que verdaderamente declaró que Él era el Hijo de Dios. Por eso tú y yo podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque otra veracidad de la resurrección es que la resurrección dejó claro que Jesucristo sí era el Hijo de Dios. Jesucristo sí era el Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de su resurrección y por medio de ese Espíritu Santo poderoso que ahora mismo habita en ti y habita en mí. Qué bueno está esto, hermano. Gloria al Señor. Otra veracidad es que la prueba de la resurrección también es que revela, hermano, la existencia de ¿qué? La existencia del poder, del gozo y la devoción de la iglesia del primer siglo y de nosotros como creyentes hoy, como cuerpo de Cristo que somos. ¿Por qué? Porque si miramos, ¿entiendes?
Si miramos en la historia bíblica, en Lucas capítulo 24, versos 52 y 53, vemos que cuando Cristo resucita, hay un cambio en la forma de estar ellos. ¿Por qué? Porque hubo un cambio del desaliento a la alegría, un cambio de la tristeza al gozo. ¿Entienden? Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, ellos no hubieran podido cambiar de ánimo. Se hubieran quedado tristes, tal vez desalentados, tal vez angustiados porque su maestro había muerto y no resucitado. Pero Cristo resucitó y entonces ellos pasaron de la tristeza al gozo, del desaliento a estar contentos, alegres y felices. Y entonces, después, ¿qué pasó? Pasaron a la valentía, a la esperanza, al denuedo. Vamos al verso 52 de Lucas capítulo 24 y vamos a verlo. Venga conmigo, mira lo que dice. Dice, verso 50 primero, dice así: y los sacó fuera hasta Betania, el Señor. Dice, y alzando sus manos, los bendijo. Y dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos después, de haberles adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cómo? Volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué te pasó? Jesús había resucitado ahora. Ahora había ascendido a los cielos, a la diestra del Padre. ¿Y cómo estaban ellos? Dice que estaban ahora gozosos, que ahora estaban en el templo, en la iglesia, alabando y bendiciendo a Dios con gran gozo, con gran alegría. Esa es otra prueba, hermano, de la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo hizo que los primeros discípulos sintieran gozo, sintieran alegría, sintieran felicidad, sintieran denuedo, sintieran deseo de salir y predicar el evangelio. Y la resurrección de Cristo en nosotros, hermanos, tiene que producir también eso. Tiene que producir también gozo, alegría, felicidad, denuedo, valentía para salir y predicar el evangelio, para salir y estar en la congregación, para salir y estar en diferentes lugares hablando de las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al nombre de Jesús. Otra cosa que corrobora la resurrección de Cristo es las escrituras del Nuevo Testamento. Las escrituras del Nuevo Testamento corroboran la veracidad de ¿qué? De la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito por hombres que dieron su vida por la verdad de Cristo. Dieron su vida por la verdad, por la enseñanza que Jesús enseñó. Y nunca, hermano, nunca se habrían tomado la molestia de enseñar algo que no valdría la pena si Jesucristo no hubiera resucitado. No hubieran escrito nada acerca del Mesías. No habrían escrito nada acerca de su enseñanza. No habrían escrito nada de lo que Jesús habló ni hizo si Jesucristo no hubiera resucitado. Todo habría terminado con su muerte y ya. Pero Cristo resucitó y entonces porque Cristo resucitó ahora verdaderamente había que contar lo que Cristo había hecho, lo que Cristo había enseñado y lo que a Cristo había dejado como legado. Entonces las escrituras del Nuevo Testamento son veraces y confirman la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, cuando tú y yo miramos la palabra, vemos en la palabra claramente cómo la palabra confirma desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento perfectamente la resurrección del Señor. En el libro de Job encontramos la primera profecía de la resurrección de Cristo. El mismo Job profetizó acerca de la resurrección del Señor cuando dijo lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y que del polvo se levantará. Es la primera profecía mesiánica que encontramos. El salmista David
dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose a la resurrección de Cristo. El mismo apóstol Pedro en el libro de Hechos capítulo 2 después confirma, Hechos capítulo 2 versos 31 al 33 por ahí, el apóstol Pedro confirma y dice, porque el salmista David, porque el rey David siendo profeta, habló de la resurrección del Señor diciendo, no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. El mismo Señor cuando se encuentra con los discípulos en Emaús le estuvo diciendo, ¿acaso no se lo dije antes cuando estaba con ustedes? Que de mí se hablaba en la ley, en los libros de Moisés y en los salmos, todo lo que el Cristo había de padecer, que habría de morir, había de ser crucificado, y había de resucitar, mejor dicho. ¿Entiende? Y que se predicara su nombre en todo lugar, parafraseando el texto. ¿Entiende? Entonces, el mismo Señor le habla a los discípulos y después le abre el entendimiento acerca de la Escritura. ¿Entiende? Es decir, la palabra, hermano, nos confirma. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos confirma bien claro que la resurrección es veraz. Pero aún así también Cristo apareció resucitado a muchas personas dando veracidad de su resurrección. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla acerca de la resurrección de Cristo, dice, porque se apareció primeramente a Cefas, después se apareció a los 12, después a los 11, mejor dicho, después a todos los apóstoles, después se apareció a Jacob, hermano del Señor, después se apareció a más de 500 hermanos, que aún de ellos, aún algunos viven, otros ya murieron, dice, y al último de todos se me apareció a mí como a un abortivo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué dice eso? Que Jesús dio testimonio de haber resucitado no solamente a un grupo, sino a varios grupos de personas, como veracidad que Jesús resucitó, y Pablo lo escribe en la Escritura para que la Escritura, que es inspirada por Dios, dé veracidad de lo que había pasado. ¿Entiendes? Entonces, la resurrección, hermano, es un hecho veraz. Otra cosa que confirma la veracidad de la Escritura es el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés como una realidad profética. Como una realidad profética de lo que Cristo había prometido. En el sentido, ¿cuál? En el sentido de que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo vendría como consolador a habitar en la vida de los creyentes. Gloria al nombre de Jesús. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 3, vamos a la palabra, es la promesa del Padre. Mira aquí, Hechos, capítulo 1, dice la Escritura, a quienes también después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuánto? Dice, se les apareció después de habérsele presentado vivo ya. Dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Hasta qué? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Qué dice? La cual oísteis de mí. Es decir, que en el día de Pentecostés, cuando esa promesa del Padre descendió, entonces esa llenura del Espíritu, ese Espíritu Santo derramado, confirmó que también la resurrección de Cristo era veraz. Era veraz. Por eso, en el día de Pentecostés fue el comienzo de la iglesia. Fue el comienzo de la iglesia. Eso confirma, hermano. Eso confirma también la resurrección del Señor. Y otra cosa que confirma la resurrección del Señor es los cambios en los millones de personas a través del mundo entero, en los últimos miles y miles de años, que han experimentado en sus vidas la presencia de Jesucristo.
de una manera trascendental y total. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, el cambio tuyo, el cambio mío, el cambio de miles y miles de personas, de millones de personas a través del mundo entero, que han podido recibir un cambio en sus vidas a través de la resurrección de Jesús. ¡Qué bueno! Pues te dejo hasta aquí esta reflexión, esta palabra, y espero que te sea de bendición, y te invito a compartirla con otros, y también a que te suscribas a mi canal de YouTube aquí, para que también puedas seguir recibiendo estas enseñanzas, esta reflexión y estos mensajes que subo aquí a este canal, para que puedas ser bendecido y otros puedan ser también más bendecidos. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y adelante en Jesucristo. Bendiciones miles, seguimos viéndonos.